No tengas miedo y suscríbete a este canal. Vivía un matrimonio en un ranchito. Era Rafa y Tola. Tola era la primera vez que se casaba con Rafa. Rafa era su tercer matrimonio. Ya habían muerto 2 esposas de él y él andaba en busca de tener un hijo, porque Rafa era un hombre muy rico, tenía muchas parcelas y muchas casas en ese rancho, tenía mucho ganado, muchos caballos. Era muy rico y él quería tener un hijo para heredar todos sus bienes. Se casó en terceras nupcias con Tola. Y pasar el tiempo, pasaron los años y Tola no pudo quedar embarazada, no pudo darle un hijo a Rafa. Rafa tenía mucho coraje porque la vida no le regalaba un hijo. Y empezó a menospreciar a Tola, a tratarla mal, a no hacerle caso, a humillarla, a dejarla sin comer. No la dejaba ni siquiera ir a visitar a su mamá. Se sentía Tola muy triste y un día a Tola por la noche le dio un infarto y murió. Y dijo Rafa: ¿qué tienes, Tola? ¿Qué te pasa? Y Tola ya no pudo responder. Rápidamente Rafa se apresuró y llamó a amigos, a familiares y les dijo que Tola había muerto. Como si él ya tuviera todo planeado, rápidamente mandó traer una caja a un pueblo que estaba cercano de ese rancho. Rápidamente llevaron la caja y fueron en una camioneta al pueblo más cercano a buscar un sacerdote. Dijo: no, pues si ya murió, yo ya no puedo ir. No, padre, es que yo lo quiero para que me vaya a hacer la misa. Pues mira, mañana solamente a las 8 de la mañana puedo hacerte la misa, Rafa, le dijo el sacerdote. Está bien, padre, entre más pronto es mejor. Parecía que andaba apresurado, corriendo, como si le urgiera enterrar a Tola. Mientras tanto, rápidamente al siguiente día a las 7 de la mañana arregló toda la papelería correspondiente para poder dar sepultura a Tola. La misa fue a las 8 de la mañana y rápidamente se fue. Lo acompañó todo el rancho, como era la costumbre de acompañar cuando había un difunto, y fue enterrada Tola. Regresó Rafa a su casa, triste, pero a la vez con un aspecto como de satisfacción por haber enterrado a Tola, como si se hubiera liberado de algo. Aquel panteón está situado en medio de parcelas de campesinos, donde acuden todas las mañanas a trabajar en ellas, a sembrar, a regar, a cosechar. Y una de las parcelas que está muy cerca del panteón, del cual es dueño don Ángel y su hermano Antonio, justamente después de haber enterrado a Tola, ese mismo día, como a las 12 del día, donde estaba Ángel y Antonio trabajando, de repente a lo lejos empezaron a escuchar un sonido. Y le dijo a Ángel: oye, ¿qué es ese ruido que se escucha? Dijo: yo también escucho algo, pensé que era un animal, un caballo, pero se oye diferente. Ha de ser, dijo Antonio, ahí en el panteón, acuérdate que estaban enterrando a Tola, todavía han de estar ahí. Dijo: sí es cierto, están enterrando a Tola. Dijo: pero cada vez se escucha más fuerte y como hueco. Y yo ya no veo a nadie porque estaba todo despejado y se alcanzaba a ver desde lejos perfectamente todas las tumbas de aquel panteón. ¡Ayuda! Se escuchó una voz. Dijo: oye, alguien está gritando, vamos a ver. Pues vamos.
y se acercaron los dos hermanos Ángel y Antonio, y entre más se acercaban al panteón, más clarito era aquel sonido. Y así, guiándose por el sonido, llegaron a la tumba de Tola, y cuando estaban ahí, escucharon fuertes gritos y lamentos. ¡Ayuda, ayuda, auxilio! ¡Sáquenme de aquí! Dijo, oye, vale, no, dijo, aquí hay algo, vámonos corriendo a avisarle a Rafa. Y agarraron rápidamente sus caballos. Dijo, yo voy a la casa de Rafa a avisarle y vete tú por el comisariado ejidal. Córrele. Y echaron a correr los caballos a todo galope. Llegó Ángel a la casa de Rafa y le dijo, Rafa, Rafa, allá en la tumba de Tola se escuchan unos toquidos y unos lamentos muy grandes. ¿Cómo que unos lamentos? Sí, para mí que está viva Tola, córrele. Dijo, Toño ya fue por el comisariado y por más gente. Tráete un pico y tráete una pala, córrele, vente en ancas del caballo. Y así fue. Agarró la pala y el pico Rafa y corrieron, se subió en ancas y llegaron corriendo al panteón. Por otro lado llegó Antonio también y ya venían atrás de él el comisariado ejidal y muchos hombres que corrieron, todo el rancho lo supo, todo se alarmó y no solamente señores, señoras, niños, todos corrieron al panteón a ver de qué se trataba. Ya estando allí empezaron a escuchar más fuerte y gritaba, ayuda, ayuda, auxilio, sáquenme de aquí. Que estaba aquella tumba fresca, rápidamente con el pico y la pala empezaron a escarbar rápidamente y a aventar aquel cemento fresco y aquellos ladrillos y rápidamente destaparon, abrieron la caja donde estaba Tola sepultada y rápidamente gritó, Rafa, me has matado. En ese momento empezó aquel rostro de Tola a transformarse, los ojos se le hacían grandes y empezaba a sangrar sus ojos. Los pómulos de su nariz dicen que se hicieron tan grandes que llegaron a estar hasta la altura de las dos orejas. Y empezaron a crecerle en ese momento los colmillos, todos los dientes de su cara, de su boca salían más abajo de la barbilla. Y empezó a sangrar los ojos, la nariz y la misma boca. Todo empezó a sangrarle y aquel rostro ya no era de Tola, estaba completamente transformado y decía, Rafa, me has matado. Maldito seas, Rafa, tú me has matado. Todos empezaron a temblar de miedo y fue un corredero del panteón, pero corredero, todos temblando de miedo. Pero aún así agarraron fuerza y tuvieron que cerrar aquella tumba, no sin antes haber llegado también el doctor y había dicho, la enterraron viva. Tuvieron que haberla dejado más porque fue de un infarto a que ella todavía no estaba muerta, estaba viva. Y la enterraron viva y apenas acaba de morir, temblando y casi sollozando. El doctor la miraba porque aquel rostro daba miedo y estaba transformada. Rápidamente, como pudieron, volvieron a tapar aquella tumba. Cerraron la caja, pusieron otra vez lápida, pusieron tabiques y cemento de nueva cuenta y lo cerraron. Todos desaparecieron y todos se fueron temblando de miedo y espantadísimos y comentando y rumorando qué era aquello que había pasado, la novedad de que la habían enterrado viva, pero más miedo de ver aquella transformación del rostro de Tola que ya nunca fue igual como era ella en vida. Rafa llegó a su casa cansado, triste, desolado, pero ya no con la cara de satisfacción con la que había regresado la primera vez. Pasaron los días, pasó el tiempo y con mucho esfuerzo Rafa quiso retomar su vida y empezó a ir a trabajar a su parcela, que también esta parcela se encontraba cerca de ese panteón. Y empezó a ir a volver a trabajar
y a tratar de volver a su vida normal. Y un día, a las meras 12 del día, como había pasado en aquella ocasión, empezó a escuchar ese toquido, como si fuera de un tambor viejo, como un cuero viejo, como algo hueco. Y él contaba que cada que iba a las 12 del día ya no quería ir a su parcela a trabajar porque escuchaba el sonido. Ya no sin gritos, solamente aquel sonido. Y un día que fue a su parcela, ya no regresó. Amigos y vecinos empezaron a rumorar: oiga, ¿no han visto a Rafa? No, ¿qué pasaría? Tocaban la puerta de su casa. Rafa, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Nadie respondía. Y empezó a correrse las voces, que dónde estaría Rafa, que nadie lo había visto. Fueron a buscarlo a su parcela y encontraron su caballo amarrado a un árbol, ya deshidratado porque no había bebido ni agua. Estaba su pico y su pala tirado en un surco. Y empezaron rápidamente a decirle al comisariado y a las demás gente, amigos y vecinos, que buscaran a Rafa en los ranchos más cercanos, en muchas casas donde él acostumbraba a ir a los amigos a visitar, y nadie lo encontraba. Hasta que alguien pasó al panteón y en la tumba de Tola estaba el cuerpo muerto de Rafa. Nadie supo qué le pasó, nadie supo cuándo ni a qué horas murió. Solamente los demás vecinos de las mismas parcelas de vez en cuando ya no querían pasar cerca porque de vez en cuando volvían a escuchar a las 12 del día ese toquido de ultratumba. No tengas miedo, suscríbete a este canal y duerme sin miedo si puedes.